Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del modelado y análisis de propiedades de este sistema térmico. El objetivo es comprender sus ecuaciones de estado y analizar las propiedades del sistema dinámico resultante. Vamos primero a hablar de su modelado. Las ecuaciones fundamentales de la física de un cuerpo que se calienta es que la capacidad calorífica, masa por calor específico, por la derivada de la temperatura es igual a la potencia térmica resultante sobre un cuerpo que cambia de temperatura. Y, por ejemplo, la transmisión de calor, pues la vamos a hacer lineal proporcional a la diferencia de temperaturas entre cuerpos en contacto que estén a distintas temperaturas. Entonces, este va a ser el sistema a analizar, donde vamos a tener un gas caliente que pasa por una tubería y este gas calentará a dicha tubería y esta tubería a su vez calentará a una sonda de temperatura. Tendremos una temperatura ambiente por ahí fuera, a la cual cederá calor la tubería y la sonda con unas ciertas constantes de transmisión de calor, y este va a ser el modelo. Importante, vamos a considerar la temperatura ambiente como una variable de entrada, pero también lo vamos a hacer con la temperatura del gas. Esto es una simplificación. Realmente hay ecuaciones en derivadas parciales de tuberías largas, donde, claro, conforme se va cediendo calor del gas para calentar la tubería, la temperatura del gas va decreciendo y, por lo tanto, realmente a lo largo de una tubería larga, la temperatura del gas al final es más pequeña que a la entrada. Nosotros, sin embargo, vamos a despreciar eso, vamos a hacer un modelo de parámetros concentrados y vamos a suponer que por aquí circula mucho gas y muy rápido, de modo que la energía que el gas cede a la tubería es prácticamente despreciable comparada con el total de la energía o entalpía que posee el gas, y vamos a suponer, por tanto, que la temperatura de entrada y de salida son prácticamente idénticas porque esta tubería es suficientemente corta. Entonces, ahora ya, con esta suposición, para evitar derivadas parciales, tendremos un sistema de segundo orden, donde yo hablaré del calentamiento de la sonda y del calentamiento de la tubería, y con dos variables de entrada, la temperatura ambiente y la temperatura del gas. Ahora vamos a ver cómo plasmamos estas ecuaciones en una representación interna que está dicha aquí, ¿vale? Entonces aquí tengo el vector de estado, cosas con derivadas en sus ecuaciones, pues tendré la derivada de la temperatura de la sonda y la derivada de la temperatura de la tubería, aquí está, y luego tendré pues que estas derivadas son una matriz por el propio estado, por sonda y tubería, más otra matriz por las entradas, que son temperatura de gas y temperatura ambiente. Vamos a ver el detalle de esta matriz. El intercambio de calor entre sonda y ambiente pues será una constante que multiplique a la temperatura ambiente menos la temperatura de la sonda, y entonces pues aquí tengo esa constante multiplica la temperatura ambiente y también aquí menos la temperatura de la sonda. Eso dividido por la capacidad calorífica de la sonda me da la contribución de la temperatura ambiente al calentamiento o enfriamiento de la sonda. La transferencia de calor sonda-tubería pues será eso, otra constante por la diferencia de temperaturas, de manera que aquí tengo pues la constante de transmisión de calor sonda-tubería dividido por la capacidad calorífica por temperatura de la tubería, menos pues lo mismo por la temperatura de la sonda. De manera que así tengo explicada la primera de las filas de esta matriz, la primera ecuación de estado que me da la derivada de la temperatura de la sonda. Luego, la temperatura de la tubería pues va a ser más o menos lo mismo. El intercambio con el ambiente va a ser, claro, una constante por la temperatura ambiente menos la misma constante por la temperatura de la tubería. El intercambio con el gas va a ser una constante por la temperatura del gas menos la misma constante por la temperatura de la tubería. Y luego pues el intercambio con la sonda va a ser lo mismo que había puesto arriba, pero ahora de sentido contrario. La temperatura de la sonda positiva incrementaría la temperatura de la tubería y por tanto pues esta constante tiene que ser positiva, y entonces pues la constante sonda-tubería positiva por temperatura de la sonda y negativa por temperatura de la tubería me produce la representación interna normalizada, la ecuación de estado de este sistema. Y esta ecuación de estado es la que, como querremos simular, por ejemplo, las dos temperaturas, yo pondré una ecuación de salida que sea simplemente la identidad por esto de aquí. Al dar valores numéricos a las constantes de sonda-tubería, tubería-gas, tubería-ambiente y sonda-ambiente, y a las capacidades caloríficas de la sonda y las capacidades caloríficas de la tubería, estas de aquí, formo esta matriz A y esta matriz B, esta matriz A y esta matriz B. La matriz C de ecuación de salida pues es la identidad, yo quiero simular las dos temperaturas, y entonces pues con el comando state_space yo meto ABCD y consigo codificar en la Control System Toolbox el sistema. Las entradas son de gas y de ambiente, como hemos visto aquí, y las salidas pues son la identidad por T sonda y T tubería. De modo que el sistema con estas matrices tiene esta descripción A, B, C, D,
que son pues, sustituir todo esto por sus valores numéricos. Y, por ejemplo, si yo calculo su función de transferencia, la transforma de Laplace de las ecuaciones de estado y despejando, o sea que sería, claro, CSI menos A menos 1B, la fórmula teórica, bueno, pues esta da pues que tenemos estas funciones de transferencia entre temperatura de gas y sonda y tubería y temperatura ambiente y sonda y tubería. Bueno, pues la cuestión es que todas estas son las 4 funciones de transferencia de este sistema de 2 entradas y 2 salidas. Vamos a analizar sus propiedades. Los polos, valores propios de A, bueno, pues son de parte real negativa y por tanto pues son estables. Tiempo de establecimiento aproximado con la fórmula, digamos, de primer orden 4 entre el polo, bueno, pues esto da un tiempo de establecimiento de 23 de este polo lento o de 4 de esta dinámica rápida. De hecho, si lo vemos, los vectores propios, no solo los valores propios, me darán efectivamente las maniobras asociadas a cada una de esta dinámica. ¿Vale? Entonces vemos que el polo lento se refiere al calentamiento de tubería y sonda simultáneo en la misma dirección, calentamiento o enfriamiento, esto es lineal, ¿vale? Mientras que la dinámica rápida pues sería pues que si la sonda estuviera muy fría y la tubería estuviera muy caliente, esas condiciones iniciales diferentes del equilibrio desaparecerían en 4 segundos. Bien, pues esto es lo que significa el análisis de los valores propios. Ahora vamos a ver pues la respuesta ante escalón, donde se verá básicamente esto de aquí, ¿vale? En la respuesta ante escalón, cuando la temperatura del gas suba, pues básicamente subirán a la vez temperatura de tubería y de sonda y se verá pues esto un poco lento. SIS 1 es la temperatura de la sonda y SIS 2 es la temperatura de la tubería. Entonces, haciendo esta respuesta ante escalón, pues tenemos pues que tardo efectivamente 23, 25 segundos en tiempo de establecimiento, lo que decía ese polo, en ese calentamiento simultáneo de tubería y sonda cuando sube la temperatura del gas de repente o cuando sube la temperatura ambiente de repente. Esta sería la respuesta ante escalón. ¿Vale? Como veis, cuando sube la temperatura del gas 1 grado, pues la sonda sube 0,7 grados. Y cuando sube la temperatura ambiente 1 grado, pues la sonda sube 0,3 grados. ¿Vale? O sea, si vemos el DC gain, que sería la ganancia, la respuesta en régimen permanente ante escalón, los valores finales, bueno, pues vemos que eso, que por cada grado que suba la temperatura del gas, la temperatura de la sonda subirá 0,71 y la de la tubería 0,74, y por cada grado que suba la temperatura ambiente, la sonda subirá 0,29 y la tubería 0,26. Si ahora vemos la respuesta en frecuencia, Bodemag me da la amplitud de la salida. El 1 sería la sonda, el 2 la tubería. La amplitud de la salida, bueno, es escala logarítmica, 20 veces el logaritmo decimal de esa amplitud, cuando la temperatura del gas o la temperatura ambiente son una senoide de amplitud unidad. Entonces, bueno, pues lo que vemos aquí es que, aparte de estos valores a baja frecuencia, cuando las cosas son muy lentas, cuando las cosas duran más de 30 segundos, pues llegamos al equilibrio, pues cuando las cosas suben y bajan con rapidez, digamos que vemos que a partir de esta frecuencia de por aquí, que sería pues 10 elevado a menos 1 radian por segundo, que efectivamente pues pi entre 0,1 radian por segundo, pues da claro, este semiperiodo de la onda es de 31 segundos, ¿vale? O sea que si lo que tarda en subir y bajar es más de 31 segundos, frecuencia más lenta, entonces pues básicamente se sigue proporcionalmente como con estas constantes, digamos, de proporcionalidad, ¿vale? Pero si las ondas senoidales suben y bajan con un semiperiodo más corto de estos 30 segundos, pues entonces al sistema no le da tiempo a seguirlas y la amplitud de la salida empieza a bajar, ¿vale? La amplitud de estas temperaturas. Por lo tanto, digamos que podríamos decir que este sistema tiene un ancho de banda de 0,1 radianes por segundo y que más o menos está muy correlacionado con lo que sería el semiperiodo de esa frecuencia con el tiempo de establecimiento de la respuesta ante escalón. No es exactamente igual porque el escalón es de golpe, lo otro es senoidal, pero bueno, a grosso modo andamos que eso, que en 30 segundos llega a su equilibrio y por tanto toda onda que suba y baje más lento de 30 segundos la va a poder seguir con estas constantes de proporcionalidad. Podemos suponer que si las ondas son súper lentas, el comportamiento del sistema es una constante, ¿vale? Pero si las ondas son rápidas, no. Bien, esto ha sido todo. Hemos analizado el modelado de mi sistema, su representación interna, su función de transferencia, su tiempo de establecimiento, las maniobras asociadas a cada valor propio, lentas y rápidas, y su respuesta ante escalón, y su respuesta ante frecuencia, y su ganancia estática. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.